Bienvenidas y bienvenidos al webinar de Aula Planeta sobre Prepara los exámenes con Aula Planeta en Madrid 5E. Lo primero de todo voy a hacer una presentación del equipo. Estamos hoy aquí en este webinar. En el chat vais a encontrar a mi compañero David Romero, que es asesor pedagógico del área de Madrid, y a Cristina Esteve, que es responsable de formación. Por otro lado, estoy yo, que seré la persona que imparta el webinar de hoy. Me llamo Laura y soy también asesora pedagógica del área de Madrid. El objetivo del webinar de hoy es que aprendáis y que veamos de qué manera podemos aprovechar todos los recursos que Aula Planeta pone a vuestra disposición en relación a los exámenes para poder hacer ese seguimiento del aprendizaje de nuestro alumnado. Lo primero de todo, simplemente contaros que todos los webinars que estamos realizando los podréis ver en nuestro canal de YouTube en diferido e incluso muchísimo más material formativo si es de vuestro interés. Por lo tanto, os recomiendo que accedáis al canal de YouTube de Aula Planeta y podáis ver tanto webinars pasados como los que seguiremos colgando como información añadida. Por otro lado, desde Aula Planeta queremos ofreceros toda la ayuda que necesitáis en el momento en el que necesitéis. Por ello hemos creado diferentes sites a los que podréis acceder con ayuda contextualizada y en el que encontraréis todo lo que Aula Planeta ofrece en vuestras aulas virtuales. Ahora mi compañero David por el chat os pasará el enlace a esos sites para que podáis descubrir todo lo que ofrece. Además, si seguís teniendo dudas o incluso queréis compartir experiencias, consejos, etcétera, hemos creado una comunidad de profesorado a través de un canal de Telegram de Aula Planeta, al cual os invitamos a que participéis y que pues sigáis enriqueciéndonos tal y como lo estáis haciendo ahora. También ahí contaréis con profesionales de Aula Planeta que os resolverán todas las dudas que podáis tener. Mi compañero David también ahora os va a dejar el enlace al canal de Telegram para que podáis acceder y uniros a él. Por último, simplemente recordaros que tenemos otras redes sociales como pueden ser Twitter, Facebook e Instagram, en el que colgamos noticias actualizadas de qué está pasando en la comunidad educativa e incluso qué está pasando en Aula Planeta. Por ello, os invitamos también a que las sigáis para siempre estar al tanto de las últimas novedades. Para continuar, vamos a hacer un breve resumen de qué es Aula Planeta en Madrid 5E. Para ello, lo primero de todo es ver qué es esto de Madrid 5E, el proyecto Madrid 5E. El proyecto Madrid 5E es un proyecto impulsado por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid que tiene por objetivo digitalizar las aulas. ¿Qué papel juega Aula Planeta en todo esto? Pues Aula Planeta es quien se ha encargado de dotar de contenidos las aulas virtuales. Como podemos ver aquí, hemos dotado de contenidos, recursos para tanto el alumnado como el profesorado para que puedan trabajar de manera digital todas las asignaturas que ponemos a vuestra disposición. Pero no solamente nos encargamos de dotar contenidos, sino que también queremos acompañaros en ese proceso, como a través de los webinars que podéis ver tanto hoy como webinars pasados como los webinars futuros que vendrán. Para ello tenemos un calendario específico en el que tratamos diferentes temas. Ahora mi compañero David también os dejará el enlace a todos esos webinars para que podáis acceder a ellos. ¿Cómo accedemos a ellos? Simplemente haciendo clic en el nombre del webinar nos redirigirá al webinar si es pasado o a la sesión en vivo de hoy. Y también ofrecemos un acompañamiento y una formación personalizada tanto a nivel centro a centro como a nivel profesor individual. Esta formación puede ser tanto dentro de seminarios y PCCs, si es que los habéis presentado a vuestro CEPIF, como fuera de ellos. Y si sois profesores, pues también podréis, además de seguir todos los webinars, contactar con nosotros para tener esa formación personalizada que necesitáis. Y bueno, sin demorarme mucho más, vamos a empezar. ¡Ay, que me salto! Aquí. Vamos a empezar el webinar de hoy. Como decía, el webinar de hoy se llama Prepara los exámenes con Aula Planeta en Madrid 5E. Es decir, en este webinar de hoy vamos a ver los tipos de exámenes que Aula Planeta pone a disposición para todo el profesorado y para que pueda hacer el seguimiento del aprendizaje de su alumnado e incluso las diferencias que hay entre las materias de esos exámenes. Pero lo más importante y algo que creo que es muy interesante del webinar de hoy es que descubriremos cómo podemos modificar esos exámenes para adaptarlos tanto a nuestros alumnos como a los grupos que tengamos, como a nuestro gusto como profesores si ya tenemos otros exámenes creados. Para empezar, simplemente tenemos preparado
en un aula virtual los diferentes tipos de exámenes que Aula Planeta pone a disposición por asignatura. Es decir, como podréis ver y como vamos a ver ahora, no todas las asignaturas tienen el mismo tipo de examen. Entonces, lo primero, vamos a analizar los tipos de exámenes que hay en lengua castellana y literatura y matemáticas. Están juntos porque la propuesta de exámenes para estas dos asignaturas es similar o parecida. Tanto en lengua castellana como en matemáticas vamos a encontrar un tipo de exámenes que se llama generador de exámenes autocorregibles. Este primero es el de lengua y este segundo que tenemos aquí es el de matemáticas. En uno se evalúa la descripción y en el otro los números enteros. Ahora accederé a ellos para que los podamos ver. Pero además de este generador de exámenes, también vamos a encontrar tanto en lengua como en matemáticas un recurso de evaluación que se llama autoevaluación. Vamos a acceder a cada uno de ellos para ver qué características tienen. En este caso voy a acceder al generador de exámenes de lengua. Como su propio nombre indica, es autocorregible. ¿Qué significa que sea autocorregible? Significa que el alumnado podrá resolverlo y una vez que envíe las respuestas que haya hecho, recibirá la nota directamente, ese feedback directo, sin que el profesor tenga que detenerse a corregirlo. Eso no significa que el profesor no pueda ver más adelante las calificaciones, sino que el alumnado va a saber qué nota al instante recibe, cuántas ha contestado correctamente, cuántas no ha contestado correctamente y en qué debe mejorar. El generador de examen, como vemos aquí, tiene preguntas tipo test, pero además también tiene preguntas, voy a ver si encuentro alguna, dadme un segundo, tiene preguntas de clasificación. Ahora veremos a ver si las encontramos. Algo muy característico del generador de exámenes es que, como veis, tiene en total 50 preguntas. Es decir, es un examen muy amplio que abarca en detalle todos los conocimientos de la unidad, que en este caso sería la descripción, ¿vale? Ahí podemos encontrar tanto preguntas de sintaxis, de vocabulario, de literatura, de gramática, todo lo relacionado con la lengua castellana y literatura. Los exámenes, en este caso el generador de exámenes, lo que busca o lo que pretende es tanto profundizar en aspectos teóricos básicos de esa unidad como hacer que el alumnado reflexione de manera crítica y a través de la razón llegue a la resolución de los problemas que les planteamos en el examen. Es decir, aunque veáis que son preguntas tipo test, no son preguntas simplemente teóricas en las que el alumnado haya estudiado de manera memorística y lo pueda resolver, sino que también buscamos que el alumnado reflexione, llegue a conclusiones y de esta manera pueda realizar y resolver el examen. ¿Cómo se resuelve? Pues muy sencillo. El alumnado tendrá que leer la pregunta, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes series de palabras forman parte de un mismo campo semántico? Tiene diferentes opciones, selecciona una y le da a siguiente. Así, repetidas veces. En este ejemplo de examen, ahora mismo no he encontrado ninguna pregunta, me gustaría poder encontrarla, pero no las encuentro. Pero bueno, para que lo veamos, aunque lo veremos en el de matemáticas también, hay muchas preguntas en las que se relaciona una imagen con las preguntas, un texto con las preguntas, un audio o un vídeo con las preguntas, no solamente son preguntas escritas. Como podéis ver, una vez que se responda, se nos marca en blanco para que el alumnado sepa cuáles ha respondido y cuáles no ha respondido. Una vez que ya ha terminado el examen, pulsa en corregir. Nos sale un mensaje de verificación, tanto de que hay preguntas sin responder, como que si le damos a continuar, se va a almacenar esa nota en las calificaciones y que no podrá modificarla. Por lo tanto, el alumnado tiene dos opciones, o cancelar y revisar todo, o darle a continuar. Una vez que le demos a continuar, al alumnado le saldrá una verificación de lo que lo ha hecho. A mí este mensaje que me sale aquí es que como tengo rol de profesor no puedo realizar este tipo de actividades. No pasa nada. Igualmente me sale la demostración y como veis, una vez que yo lo he enviado, me sale directamente una nota y puedo reintentarlo tantas veces como quiera. Eso sí, esta vuelta de volver a hacerlo no es más que simplemente una práctica para el alumnado porque la nota que se guarda es siempre el primer intento. Nunca se van a guardar posteriores intentos. Ya hemos visto el generador de exámenes de lengua,
Voy a entrar en el de Perdona, Laura. Sí. Una puntualización. Si, por ejemplo, quisiéramos que algún alumno repitiese la actividad, lo que habría que hacer es añadir otra vez ese examen, añadir restricciones del recurso dentro del aula virtual y asignárselo a ese alumno en concreto. Exacto. Como muy bien dice David, si queremos que al alumnado se le vuelva a evaluar con una nota diferente sobre ese mismo examen, tendríamos que volver a añadir ese mismo examen y ponérselo solamente para ese alumnado o para ese alumno en cuestión. Muchas gracias, David. Como veis, estoy en el generador de exámenes de matemáticas. Como pasaba con lengua, son preguntas, la mayoría tipo test, aunque también hay de categorizar, que en un ratito las veremos. Y tiene también 50 preguntas. Todos los generadores de exámenes tienen 50 preguntas. ¿Por qué tienen 50 preguntas? El objetivo es que el profesorado pueda seleccionar de esas 50 preguntas las que crea que son más convenientes para su alumnado, o si quiere hacer un examen muy exhaustivo en el que vea a detalle todo lo que han aprendido, puede plantearles el examen de las 50 preguntas. Más adelante veremos, al final de este webinar, en la segunda parte, veremos cómo podemos seleccionar solamente algunas de las preguntas y no todas. El examen de matemáticas funciona exactamente igual que el de lengua. Vamos seleccionando nuestras respuestas que creamos que son las correctas y le damos por último a corregir. Una vez que corregimos, nos va a salir también la nota directamente. Ahora que ya hemos visto los generadores de exámenes, no sé si hay alguna pregunta respecto a ellos, David. No, de momento no hay preguntas. Genial. Ahora que ya hemos visto los dos generadores de exámenes, tanto de lengua como de matemáticas, vamos a ver las autoevaluaciones de cada una de estas asignaturas. Las autoevaluaciones tienen por objetivo, ¿vale?, que el alumnado, antes de realizar el examen, por ejemplo, pruebe los conocimientos que sabe sobre el tema en cuestión, ¿vale? Las autoevaluaciones siempre tienen 10 preguntas, de la 1 a la 10, nunca tienen más, y son muy parecidas a las preguntas del generador de exámenes. No son las mismas, pero son parecidas, es decir, tipo test, en el que se nos plantea una frase y tendremos que elegir. Como veis, en este caso, la respuesta se puede elegir entre dos opciones, y en el generador de exámenes habíamos visto otras preguntas que tenían 3, 4 opciones. Por ejemplo, aquí tenemos una de 4 opciones en las que simplemente tendrán que ir seleccionando la que crean que es correcta. Funciona exactamente de la misma manera, luego le dan a corregir, nos da la nota, nos dice cuántas respuestas tenemos correctas y cuál sería nuestra puntuación, pero además lo importante de las autoevaluaciones es que podrán ver la solución para ver cuál era la solución de cada una de las respuestas que han fallado. Como vemos aquí, en la solución nos salen todas las respuestas que eran correctas y además podrán reintentarlo. Con este reintento pasa exactamente lo mismo que con el generador de exámenes, solamente se queda guardada la nota del primer intento, aunque luego puedan seguir reintentándolo. Lo bueno de poder ver las soluciones es que también se podrá ver en clase de manera común, todos juntos, para ver en qué fallaron, qué dejaron de fallar. La autoevaluación de matemáticas es igual, lo único que el tema es matemáticas. La voy a enseñar para que la podáis ver, pero como vemos, son preguntas tipo test en las que tendrán que ir relacionando conceptos. Hay algunas que son de una sola respuesta válida y hay otras que, como vemos, son de respuesta múltiple. Eso es importante tenerlo en cuenta y el alumnado las podrá identificar porque lo pondrá en el enunciado. Ahora que ya sabemos los tipos de exámenes que tenemos en lengua castellana y literatura y matemáticas, que era el generador de exámenes y la autoevaluación, vamos a ver los tipos de exámenes que podemos encontrar en ciencias. He puesto ciencias porque todas las ciencias, es decir, ciencias naturales, biología, física y química, ciencias sociales, geografía, historia, todas las ciencias tienen la misma tipología de exámenes. En este ejemplo que os estamos mostrando aquí hemos intentado recoger diferentes asignaturas para que podáis ver cómo son todas. También hemos escogido algunos en castellano y otros en inglés porque en ciencias tenemos la opción bilingüe, es decir, se pueden enseñar en lengua castellana o si no, se pueden enseñar en lengua inglesa.
dependiendo de cómo sea vuestro centro. En este caso, las ciencias tienen, como habíamos visto anteriormente, lengua y matemáticas, tienen también la autoevaluación, que en este caso la autoevaluación es exactamente igual que la que habíamos visto, una autoevaluación que va de 1 a 10 preguntas, preguntas tipo test, y funcionan igual. Le damos a corregir, nos dará la nota, es un feedback automático, y podremos volver a intentarlo, incluso ver el solucionario. Pero tienen, en vez de generador de exámenes, tienen un examen, es decir, se llama directamente el recurso examen. Si entramos en él, ya no tendremos a nuestra disposición una batería de 50 preguntas. Los exámenes tienen una batería bastante diferente, dependiendo de la unidad y del tema. Podremos encontrar exámenes que tengan de 1 a 13, como en este caso, de 1 a 20, de 1 a 30, ¿vale? Dependiendo de la unidad y de todo lo que dé de sí el tema que se está desarrollando. Como podéis ver en este caso, la metodología es la misma. Primero partimos de unas preguntas que creemos que son conocimientos básicos que deben saber sobre esa unidad, pero después esas preguntas van siempre de la 1 a la 4. La 1 a la 4 suelen ser preguntas básicas de teoría que deben saber en ese tema. El resto de preguntas siempre van a ir ligadas también a conocimientos básicos, pero van a ir ligadas a que el alumnado llegue a sus propias conclusiones en función de lo que se le plantea en el enunciado. Como podemos ver, son preguntas tipo test, pero además, como os comentaba antes, preguntas que se relacionan con diferentes imágenes que se pueden agrandar para verlas más en detalle haciendo simplemente clic sobre ellas. En este caso se nos propone una imagen y nos cuentan que el arqueólogo de la fotografía ha encontrado un esqueleto de dinosaurio. No saben a qué profundidad, pero ¿podrías decir en qué capa de la geosfera lo ha encontrado? Como vemos, aquí ya estamos intentando profundizar más y que el alumnado no aprenda de manera memorística o no estudie de manera memorística, sino que sea capaz de aplicar lo que ha aprendido, los conocimientos que tienen en este ejercicio. Se pueden relacionar, como bien os comentaba antes, con imágenes. También hay muchos exámenes que lo relacionan con pequeños textos, con vídeos, audios, etc. Una de las cosas también, como vemos aquí tenemos un texto que os comentaba anteriormente, y una cosa muy interesante que os había dicho que os iba a enseñar y todavía no había podido, era que no solamente tenemos actividades tipo test, como estamos viendo aquí, de seleccionar una de las 2 opciones, 3, 4 opciones que les demos, sino que también tenemos ejercicios dentro del examen de categorización. En este caso tienen que relacionar cada elemento con la capa a la que corresponde. Es decir, tenemos la capa de la corteza, manto superior, manto inferior, núcleo. En este caso tendrán que ir moviendo cada una de las opciones que se les plantea para acertar o responder correctamente esta pregunta. Una vez que ya han terminado los exámenes, le dan a corregir. Nos sale la verificación para que sepan que lo que van a hacer es enviarlos para su próxima corrección y, como anteriormente, les da un feedback automático. He sacado un 0, he respondido muy pocas preguntas y además, mirad, he fallado un montón. Pero como veis, tenemos el feedback automático y podrán reintentarlo tantas veces como quieran. ¿Vale? Además, en los exámenes, igual que pasa en el generador de exámenes, la corrección les sale directamente. No es como en las autoevaluaciones que tienen que darle a la opción de corregir, sino que, como vemos aquí, nos sale directamente en que hemos fallado, qué es lo que está mal, aunque no nos sale la opción que era correcta. Ahora que ya hemos visto los exámenes que sabemos que son muy parecidos al generador de exámenes, aunque con menos preguntas, os voy a enseñar las autoevaluaciones para que podáis verlas, para que veáis que son exactamente igual que las que hemos visto, pero en este caso de ciencias. He escogido en inglés, lo siento, en inglés para que podáis ver que también está la opción de inglés. Van de 1 a 10 preguntas, como anteriormente, y lo que hacen es, pues como en lengua y matemáticas, que el alumnado compruebe todo lo que ha aprendido, en que necesita profundizar más y prepararse exactamente y prepararse adecuadamente el examen que podrá venir a continuación. Tienen también la opción de corregirlo, de reintentarlo, tendrán ese feedback automático y podrán además ver la solución
a la autoevaluación para seguir estudiando y ver en qué han fallado. Ahora que ya hemos visto tanto ciencias como lengua castellana y literatura, vamos a ver las propuestas de exámenes que tienen inglés y francés. En este caso, inglés y francés no tienen ni un examen ni un generador de exámenes. ¿Cómo evaluamos en inglés y francés? Además de todos los recursos que propone Aula Planeta, que son autocorregibles, etcétera, para que el alumnado vaya teniendo una nota, siempre vamos a tener unas autoevaluaciones en las que el alumnado podrá prepararse el examen y luego, aunque no lo hayamos adjuntado aquí, van a tener archivos en PDF o en Word que podréis imprimir o compartírselos, que serán exámenes e incluso evaluaciones de otros tipos. Voy a entrar en la autoevaluación de francés, por ejemplo, y para que veáis que funciona exactamente igual que todas las autoevaluaciones o de manera parecida. Tenemos un interactivo de 3 puntos. Nos cuenta, nos propone una pregunta para que el alumnado se sitúe y después nos dice que completes el test de autoevaluación, ¿vale? Es decir, es una autoevaluación que lo que hace primero es contextualizar todo el tema que se ha visto, toda la unidad que se ha visto, lo contextualizan a través de imágenes y de preguntas para que ellos sepan todo lo que han ido aprendiendo a lo largo de la unidad y luego se les recomienda que accedan, un momento, aquí, se les recomienda que accedan al test de autoevaluación para poner en práctica y profundizar todo lo que han aprendido en toda esa autoevaluación. El funcionamiento es igual que las autoevaluaciones pasadas y lo mismo pasa con inglés. Tenemos nuestras preguntas, que además suelen ser preguntas, ya que es inglés y francés, muy transversales, que no solamente trabajan como puede pasar en matemáticas, que sean el tema en cuestión, sino que también lo relacionan mucho con otros contenidos. En este caso parece ser ciencias. Como vemos, son preguntas del 1 al 10, tipo test, para que el alumnado aplique todo lo aprendido. Funcionan exactamente igual. Muy bien, ahora que ya hemos visto todos los tipos de exámenes que podemos encontrar tanto en lengua como en matemáticas, ciencias, inglés y francés, seguramente que se os esté ocurriendo una pregunta, o por lo menos a mí se me ocurre, que es ¿cómo puedo modificar y adaptar estos exámenes? Porque anteriormente, al principio del webinar, yo dije que todos estos exámenes eran modificables y personalizables, pero ¿cómo podemos hacerlo? Vale. Para poder modificar cualquiera de estos exámenes, tanto autoevaluaciones, generadores de exámenes y exámenes, lo primero que tenemos que hacer, ya que es imprescindible, es editarlos desde la secuencia didáctica. Nunca podremos editar ningún examen desde el propio recurso como aparece aquí. Si yo entro en el recurso, no tengo la opción de poder editarlo. Para ello tendré que añadir una secuencia didáctica a mi aula virtual. ¿Cómo añadimos una secuencia didáctica? Vamos a repasarlo rápidamente y así también podéis ir viendo el proceso conmigo, ya que yo la tengo que añadir. Vale, yo voy a añadir adrede una secuencia didáctica de primero de la ESO de ciencias. Es decir, en este caso mi objetivo es modificar un examen de ciencias. Lo primero que debemos saber, vuelvo atrás un momento, es que para añadir cualquier tipo de recurso de Aula Planeta y en este caso secuencias didácticas debemos acceder al bloque de repositorio. Una vez dentro del bloque, como ya sabemos, tenemos diferentes opciones, tanto añadir una asignatura completa, añadir recursos sueltos, es decir, el examen suelto, o añadir una unidad. En añadir una unidad es donde tenemos que ir ahora para poder acceder a la secuencia didáctica. A modo recordatorio, por si no recordáis que era una secuencia didáctica, y como pone aquí, las secuencias didácticas es material para el profesorado. Es donde el profesorado va a encontrar todos los recursos de esa unidad o tema que está trabajando secuenciados y ordenados. Además de esos recursos, también va a encontrar los exámenes y las autoevaluaciones. Como había dicho, simplemente deberemos seguir las instrucciones que nos salgan. Deberemos elegir un curso. Como había dicho, voy a coger primero de la ESO. Una asignatura, voy a escoger biología y geología y seleccionar una, en este caso voy a coger, a ver qué veo por aquí, los ecosistemas. Una vez que tenemos
nuestro curso, nuestra asignatura, nuestro tipo de unidad, que por defecto siempre es una secuencia didáctica, y la unidad seleccionada, le damos a siguiente. También tenemos la opción de previsualizar, pero yo recomiendo que le deis a siguiente si lo que queréis es ir a trabajar directamente con el examen. Una vez que ya hemos seleccionado qué es lo que queremos, nos pregunta que dónde queremos añadirlo. Yo lo voy a añadir a mi sección de general, la primera, para que podáis verla. Añadimos la unidad, nos sale un cuadro resumen con todo lo que hemos seleccionado y vamos al curso. Una vez que estamos en el curso, ya vemos que se nos ha añadido la secuencia didáctica. Lo que deberemos hacer será acceder a la secuencia didáctica. ¿Dónde vamos a encontrarnos los exámenes y generadores de exámenes y autoevaluaciones en nuestras secuencias didácticas? Para poder acceder a ellos, lo que siempre deberemos hacer será desplazarnos hasta el final de nuestra secuencia didáctica. Los últimos recursos que siempre vamos a encontrar va a ser la autoevaluación y, por último, el examen o el generador de exámenes, ¿vale? De esta manera podréis acceder a ellos para verlos, para ver de qué tratan, para ver cómo son, si os gustan, si no os gustan, qué añadiríais, qué les falta, qué no les falta, si son adecuados para el nivel de vuestro alumnado, etc. Clicando sobre el nombre de ellos podréis acceder y podréis ver todas las preguntas que propone. Una vez que ya hemos visto nuestro examen y nuestra autoevaluación, ¿cómo lo modificaremos? Para poder modificar un examen o una secuencia didáctica, nos tenemos que centrar en estos botones primeros que vemos en nuestra secuencia didáctica. Vemos que uno de ellos se llama modificar. Es ahí donde tendremos que hacer clic para poder modificarla. Al clicar sobre modificar siempre nos va a salir este cuadro de ajustes. Lo primero que tendremos que hacer será poner el nombre del tema que vamos a modificar. En este caso eran los ecosistemas. Y yo voy a poner modificado para poder, en este caso, yo encontrarlo fácilmente. Una vez que ya tenemos el nombre puesto, lo que tendremos que hacer será rellenar el autor. Como veis, a nosotros nos sale un número, ¿vale? Esto es así porque no se quedan registrados los nombres del profesorado ni del alumnado. Para que podáis identificar que es la secuencia didáctica que habéis modificado vosotros o que han modificado vuestros compañeros y compañeras, deberéis poner vuestro nombre. En este caso, yo pongo mi nombre, Laura Díaz López, y luego se nos plantea una pregunta. ¿Quieres que otros docentes del centro puedan utilizarlo? Es decir, esto sirve para que podamos compartir con nuestras compañeras y nuestros compañeros del centro, solamente del centro, el examen que hayamos modificado, la secuencia didáctica modificada. Hacéis clic en permitir y tendrán acceso a él. Clicamos en guardar y ya podremos acceder a modificar nuestra secuencia didáctica. Una vez que está modificada, vamos a ver que nos van a aparecer una iconografía diferente. En este caso, antes no había, pero no sé si veis este circulito que es como un ojo. Esto simplemente sirve para ocultar y mostrar. Vamos a ir al recurso que nos merece la atención en el webinar de hoy, los exámenes. Además del ojo, que nos sirve para ocultarlo o mostrarlo, nos sale un nuevo icono que es como de una hojita doblada que se llama duplicar generador de exámenes. Si clicamos en duplicar generador de exámenes, lo que vamos a hacer es acceder a la estructura del examen para poder modificarla. ¿Y por qué se llama duplicar generador de exámenes? Porque nunca vamos a modificar el examen original. Lo que vamos a hacer es crear una copia del examen y ahí es donde la vamos a modificar, para que de esta manera siempre podáis volver a recurrir al examen original siempre que lo queráis o, en su defecto, a la copia. Clicamos sobre duplicar y vamos a ver cómo vamos a entrar en esta página de ajustes y de personalización, modificación. Vamos a ver cómo se organiza esta página web que, como veis, es una página bastante larga y para no liarlos la vamos a estructurar en 3 partes importantes, ¿vale? Lo primero, bueno, más que 3 partes la vamos a organizar en 4 partes principales. La primera parte principal es esta que vemos aquí, ¿vale? Que son aspectos generales del examen, ¿vale? Aquí se nos da una pequeña introducción de dónde estás, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que puedes hacer y una imagen de cómo se visualiza dicho examen. No tiene más misterio
Y ahora vamos a ir a la segunda parte, que son esos aspectos generales del examen que son modificables. Lo primero que nos pide es un título de la actividad. ¿Qué nombre queremos ponerle a nuestro examen? En este caso, pues yo voy a poner este nombre. Cuarto examen de la primera evaluación, los ecosistemas y el medio ambiente. Ya tenemos nuestro título para que el alumnado sepa qué es esta actividad que va a hacer. Algo interesante que podemos hacer en el título de la actividad, además de agrandar el cuadro de texto por si queremos que sea más grande, hemos escrito más, aunque no podemos escribir más de 10 caracteres, es que podremos añadir símbolos. Clicando sobre este botón que nos aparece aquí, podremos añadir diferentes símbolos en nuestro título de la actividad, por ejemplo, una X. De esta manera, si estamos trabajando con un examen de matemáticas o con fórmulas, podremos añadir esos símbolos y que nos quede bien. Por otro lado, una vez que ya hemos escogido nuestro título de la actividad, lo siguiente que nos pide este primer apartado es el enunciado general. Es decir, no el enunciado de las palabras, sino un enunciado explicativo que dé instrucciones al alumnado sobre qué es lo que va a poder hacer. Nos pone un ejemplo de, pues responde a las siguientes preguntas y en este examen lo que ponía era evalúa tus conocimientos sobre el tema de los ecosistemas. Yo lo voy a cambiar y voy a añadir este texto. Como veis, al cambiarlo, me sale un editor en el que, bueno, yo he puesto un texto que es pon a prueba todo lo aprendido en el tema respondiendo a estas 10 preguntas, porque mi objetivo es que mi examen tenga 10 preguntas, ¿vale? Pero además quiero resaltar en negrita esto de 10 preguntas porque quiero que el alumnado sepa que va a tener que responder 10 preguntas. De nuevo, podréis añadir tanto fórmulas matemáticas, ¿vale? Tal y como vemos aquí, e incluso tipos de símbolos diferentes. Además, podréis enlazar con vínculos externos lo que pongáis en este apartado. Una vez que ya lo tenemos, ya tenemos nuestro enunciado general escrito, no queremos escribir nada más, entramos en la segunda o tercera parte de lo que esta página se estructura, que son la configuración de las preguntas del examen. Como podemos ver, ¿vale? Si os acordáis, el examen que vamos a modificar tenía 8 preguntas y yo le he dicho al alumnado que iba a responder 10 preguntas. Mi intención es, además de modificar estas preguntas que aparecen ahí, mi intención también es poder añadir 2 preguntas nuevas para hacer un examen más completo para mi alumnado. Lo primero es que nos sale una breve instrucción de qué podemos hacer y nos dice que podemos seleccionar y escribir las preguntas y las opciones de respuesta, que podemos escribir entre 2 a 5 respuestas máximas, indicando siempre también cuál será la correcta. De manera opcional, además, podréis incluir una explicación que aparecerá cuando el alumnado corrija el ejercicio. Vamos a ver qué es esto. El apartado de preguntas se divide en los siguientes subapartados. Lo primero siempre es la pregunta, es decir, el enunciado que el alumnado va a tener que leer para responder. Como vemos, podremos añadir un máximo de 173 caracteres y tendremos un botón en el que haremos la pregunta visible o invisible. Es decir, si marcamos la casilla de visible, tal y como está ahora, el alumnado verá esa pregunta y podrá responderla. Si no lo marcamos, esta pregunta será invisible para el alumnado y no formará parte del examen. Mi objetivo es que esté visible. Aquí podré leer. ¿Cuál es la pregunta? Las 2 partes principales de un ecosistema son y podré editarla. Pasa lo mismo que anteriormente. Se nos abre un cuadro de edición donde podremos personalizar las preguntas, resaltar lo que nos parece más importante, cambiar el texto, poner texto nuevo, escribirlo de otra manera si no nos gusta o pensamos que nuestro alumnado no lo va a entender, etc. Una vez que ya tenemos la pregunta, tenemos una explicación. Esta explicación es totalmente opcional y tiene como objetivo, ¿vale?, darle una respuesta al alumnado una vez que haya contestado. Es decir, como muy bien indica aquí, va a aparecer siempre después de corregir. Una vez que el alumnado responda a todas las preguntas y pulsa el botón de corregir, le saldrá esta explicación a modo de feedback. También es editable. Además, algo muy importante es que podremos añadir un elemento lateral de acompañamiento. ¿Qué es esto? Vale, el elemento lateral de acompañamiento, como muy bien indica aquí, puede ser una imagen, un vídeo, un audio y un texto.
tenemos un desplegable donde podremos elegir qué es lo que vamos a añadir. Esto sirve, como muy bien hemos visto en los otros ejemplos, para poner un texto, una imagen, un vídeo que acompañe a nuestra pregunta y que haga pues, captar la atención del alumnado o situar y contextualizar mejor aún la pregunta que vamos a formular a nuestro alumnado. Puede ser una pregunta en la que tengan que analizar una respuesta, puede ser una pregunta en la que tengan que completar diferentes huecos de un texto, puede ser una pregunta en función del audio que tienen que escoger. Y por último, nos aparecen estas dos opciones. La disposición de las respuestas, estas tres opciones, lo siento. La disposición de las respuestas, es decir, que podamos disponerlos una respuesta debajo de la otra, a modo lista, o una disposición de cuadrícula, ¿vale? Como hemos visto también anteriormente. Ahí podremos escoger la opción que más se adapte a nuestra pregunta y podremos seleccionar si es una pregunta de respuesta múltiple o de una única respuesta. Para seleccionar la opción de respuesta múltiple tendremos que hacer clic en la casilla. Si no queremos que sea respuesta múltiple, quitamos el aspa que nos aparece en esa casilla. Vale, entonces, ¿qué significa que sea de respuesta múltiple? Pues que el alumnado podrá hacer clic en más de una casilla y seleccionar varias casillas. Una vez que ya tenemos la disposición de las respuestas y si es de respuesta múltiple o no, lo que tenemos es la opción de configurar todas las respuestas, ¿vale? Siempre, como mínimo, debemos rellenar mínimo 2 respuestas y un máximo de 5. Como vemos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 casillas en este caso. Pues mira, mejor. En este caso, podremos también modificar el texto de todas las preguntas y una vez que ya hayamos terminado con la modificación del texto, deberemos marcar las casillas que correspondan con las respuestas o respuesta correcta, tal y como vemos aquí. Ahora que ya hemos visto cómo se dividen estas preguntas, vamos a ir abajo del todo. Tenemos todas las preguntas, nos gustan, las hemos mirado, las hemos editado, pero yo quería añadir preguntas mías propias porque quería que el examen tuviese un total de 10 preguntas. Para ello, voy a las últimas preguntas de todas. Me voy a detener un momento aquí porque creo que es interesante que veáis cómo aparece un recurso o una pregunta cuando hemos añadido un elemento lateral de acompañamiento, ¿vale? Cuando añadimos un elemento lateral de acompañamiento, vamos a tener que cargar una imagen, un texto, un vídeo, en un rato lo veremos, pero mirad cómo aparece. Nos aparece aquí la imagen e incluso nos aparece otro recurso que es la imagen ampliada. No os asustéis si en algún momento veis algún examen de esta manera, porque eso será que tienen elementos complementarios para poder visualizarlo. Una vez que estamos en el final de todas las preguntas, y perdonadme por el scroll porque es mucho, hay que bajar mucho, llegamos a la pregunta 8, es la última, como vemos, ya no tenemos más preguntas para abajo, llega el siguiente apartado de esta página web que creo que es uno de los apartados más interesantes que tenemos, que es el de generar una pregunta nueva, que lo tenemos aquí. ¿Cómo generamos una pregunta nueva y qué opciones tenemos? La primera opción, que siempre viene por defecto, es una pregunta tipo test, con una imagen, un vídeo, un audio, un texto o una fórmula. Pero además tenemos otro tipo de preguntas que son preguntas de clasificar por categorías, que también las hemos visto en los ejemplos anteriores. En este caso, para que veamos cómo hacer ambas, vamos a seleccionar primero test y después hacemos la pregunta clasificatoria. Una vez que ya he seleccionado en el desplegable la opción que yo quiero, selecciono nueva pregunta. David, antes de entrar en nueva pregunta, ¿hay alguna pregunta que hayan hecho por el chat? Vale, seguramente, ¿no? No, hoy el chat está súper tranquilo. Genial, perfecto. Pues ahora que ya le hemos dado a nueva pregunta, se nos abre una siguiente pregunta, en este caso sería la número 9, porque la última que había era la número 10, sin ningún tipo de explicación ni de texto añadido. Es decir, la tendremos que modificar completamente nosotros. Esta pregunta era de tipo test, así que lo primero que voy a hacer será añadir un enunciado a mi pregunta. Aquí. Y digo, señala cuáles son los principales problemas ambientales, lo voy a editar para que lo vean, de España. Además,
voy a ponerle a mi alumnado explícitamente, para que no tengan duda alguna, de que va a ser una pregunta de respuesta múltiple, tal y como indico aquí. Una vez que ya tengo mi pregunta escrita, podemos añadir una explicación final de corrección. Por ejemplo, voy a inventarme algo. Estos son los problemas principales, aunque existen muchos más, ¿no? Os invitamos a que los investiguéis. En este caso, una vez que el alumnado le dé a corregir el examen, le saldrá esta explicación y sabrán que son problemas principales, pero que existen mucho más y si tienen curiosidad podrán investigar cuáles son. Una vez que ya tenemos el texto completo, podremos decidir si queremos añadir un elemento lateral de acompañamiento, una imagen, un vídeo, un audio o un texto. En este caso yo voy a añadir una imagen. Selecciono imagen y lo que me está pidiendo es que adjunte un archivo desde mi ordenador. Para ello presiono en adjuntar, me desplazo hacia imágenes y tengo aquí una imagen que se llama energías renovables. Hago clic en ella, le doy a abrir y podremos observar cómo nos desaparece este cuadro de aquí porque ya hemos adjuntado una imagen. Si queremos, podremos volver a adjuntar una imagen para que luego se vea ampliada y yo voy a adjuntar la misma, lo único es que va a cambiar el tamaño en el que se va a visualizar. Luego lo vemos. Una vez que ya tengo mi elemento lateral de acompañamiento adjuntado, que ya veis que es un proceso muy sencillo, me pregunta que cuál va a ser la disposición de las respuestas, si quiero que sea una debajo de la otra o disposición en cuadrícula. En este caso yo quiero que sea una bajo la otra. Y efectivamente, como habíamos dicho, esto no se nos puede olvidar, va a ser de respuesta múltiple, así que tengo que hacer clic en esta casilla para que el generador de exámenes sepa que hay varias respuestas correctas. Ahora me toca configurar el tipo de respuestas. La pregunta era, señala los principales problemas ambientales de España. En este caso, yo voy a añadir diferentes problemas que puede haber en España. De esta manera. Dame un segundo que termino de añadir todos. Como veis, podremos también vincularlos a diferentes enlaces externos. Por ejemplo, algo muy interesante, ya que estamos hablando de problemas medioambientales, es que cada uno de estas palabras que estoy poniendo como respuesta, las podríamos ligar añadiendo un enlace de la imagen para que si algún alumnado no sepa qué significa una palabra o quiera contextualizarlo mejor, pues que pueda acceder a ellas haciendo clic sobre el texto y accediendo a la imagen y pueda verlo de manera visual y pueda ver también a qué nos referimos. Una vez que ya hemos completado todos los campos que nos dejan, lo que debemos hacer será marcar las opciones que sean correctas. En este caso, como opciones correctas tenemos estas 4. Las 2 últimas son opciones incorrectas que no deberán marcar. Una vez que yo ya tengo mis respuestas añadidas, ya he terminado de configurar mi pregunta personalizada. Ahora, como habíamos dicho, vamos a ver de qué manera podemos añadir una pregunta, pero de clasificar por categorías. Lo primero que debemos hacer es irnos al final de la página del generador de exámenes y en el apartado de generar una nueva pregunta, en el desplegable seleccionamos clasificar por categorías y presionamos en el botón de una nueva pregunta. Como veis, se nos añade la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 10, que es clasificar por categorías. El funcionamiento es el mismo. Primero tendré que escribir la pregunta. Una vez que tengo la pregunta escrita y que la he editado como yo quiera, por ejemplo, clasifica, tengo que acordarme siempre de que la tengo en opción visible, voy a tener que añadir las diferentes categorías. La categoría 1 va a ser terrestre. Una vez que tengo la categoría 1 terrestre, tendré que poner las respuestas que están relacionadas con esa categoría. Lo importante, si visualizáis el ejemplo que vimos antes, es que nos van a aparecer diferentes columnas con huecos vacíos y luego un montón de opciones que ir colocando.
es aquí como lo tenemos. En este caso no vamos a tener que seleccionar si hay una respuesta correcta o incorrecta, sino que el propio generador de exámenes va a saber si es correcto o no es correcto por las respuestas que hayamos añadido a cada categoría. En este caso, la categoría 1 va a tener alta montaña, bosque mediterráneo y por último laurisilva, para ponerles un toque de dificultad y que no sea tan obvia. Una vez que yo ya tengo, como veis, solamente puedo añadir 3 respuestas de una categoría. Una vez que ya tengo la categoría 1 hecha, tengo que ir a mi categoría 2, que en este caso la categoría que se va a llamar acuáticos. Una vez que ya tengo el nombre de la categoría, tengo que venir a las respuestas y hacer el mismo procedimiento que he hecho con la categoría 1. Seleccionar las respuestas que van a estar relacionadas con esa categoría. Vamos poniendo. Una vez terminadas todas nuestras categorías, lo que tendremos que hacer, no tendremos por qué rellenar todas las categorías que se nos propongan. Como máximo, veis que nos deja poner 4 categorías, pero si queréis añadir solamente 2 categorías, como en este caso acabo de hacer yo, no deberíais encontrar ningún problema. Una vez que ya hemos terminado de configurar nuestra pregunta de clasificación, avanzamos hacia el siguiente punto o hacia el siguiente punto de nuestro generador de exámenes. Habíamos visto que teníamos los aspectos generales. También habíamos visto que teníamos una configuración de las preguntas ya creadas. También hemos visto que había un generador de preguntas propias y personalizadas. Pues por último nos vamos a encontrar este apartado de aquí, que son como ajustes extra, ¿vale? Unos ajustes extra que podremos añadir a nuestro examen. El primero que encontramos de ello es una calculadora. Si, por ejemplo, estamos trabajando con matemáticas, con física y química o incluso con lengua y queramos que operen de alguna manera, podremos hacer que en la esquina derecha de la actividad aparezca una calculadora. Lo voy a poner porque como ahora vamos a ver el examen que he editado para que veamos cómo es la calculadora. Pero además podremos marcar si queremos que el orden de las preguntas aparezca de manera aleatoria o si no queremos que aparezca de manera aleatoria, es decir, que siga el orden establecido en este generador de exámenes. La ordenación aleatoria puede ser muy útil para que nuestro alumnado no sepa en qué orden van a aparecer las preguntas y no puedan pasárselas, por ejemplo, si lo que queremos es evitar que compartan las respuestas a las preguntas. En este caso yo lo voy a dejar con ordenación aleatoria. Si queremos que no esté en aleatorio, tendremos que marcar siempre esta casilla. Pero además podremos personalizar tanto el nivel como el idioma. En este caso, el nivel de este examen está en medio. Podremos configurar un nivel que sea fácil, un nivel medio o un nivel difícil. Yo lo voy a dejar en nivel difícil porque he añadido 2 preguntas que creo que son bastante de profundizar. Y además podremos escoger el idioma en el que está nuestro examen. Español, español de Colombia, mexicano, inglés, valenciano, gallego o catalán. Para que veáis que podréis personalizar también todas estas preguntas y la interfaz en la que van a aparecer. Una vez que ya hemos configurado todo nuestro examen y lo hemos revisado, hemos visto que estén bien las preguntas, que están todas las preguntas que queramos, etcétera, aparecen varios botones que son botones muy importantes. Tenemos un botón de previsualizar para que podamos ir viendo en todo momento cómo nos va quedando el examen, si nos gusta cómo está quedando, si no nos gusta, si nos hemos equivocado en algo. También podremos cancelarlo si no queremos que se guarden los cambios que hemos hecho, pero el botón más importante es el de guardar. Una vez que ya terminemos nuestro examen, tendremos que hacer clic en guardar para que se nos guarde el examen que hemos hecho. Nos sale un mensaje emergente que dice: la actividad tiene elementos que habría que revisar para asegurar su correcta visualización. Le damos a aceptar y vamos hacia abajo del todo para ver si encontramos nuestro examen. Si os acordáis, hemos hecho este examen de aquí, lo hemos editado, lo hemos duplicado. ¿Dónde nos aparece el examen que hemos creado nosotros? Siempre nos va a aparecer como el último recurso. Como vemos, tiene el nombre que yo había puesto, que era cuarto examen de la primera evaluación, los ecosistemas y el medio ambiente. También nos aparece el tipo de dificultad y el tipo de actividad que van a hacer. Por otro lado, tenemos los botones de ocultar, de
eliminar o borrar recurso y también de modificar el recurso. En este momento, siempre que queramos, podremos modificar nuestro recurso. Una vez que ya no queremos modificar nada más y que hemos terminado, lo que tendremos que hacer será también muy importante guardar nuestra secuencia didáctica. Voy a hacer un pequeño resumen para que veamos cómo ha ido todo el avance. Hemos empezado contando cómo podríamos modificar los exámenes. Hemos dicho que para modificarlos es imprescindible acceder a las secuencias didácticas, que es ese material para el profesor. Además, una vez que accedemos a la secuencia didáctica, hemos pulsado sobre el botón de modificar. Y ahí en ese botón hemos modificado el examen y se nos ha creado una copia modificada. Si queremos que todo esto se nos guarde y que podamos acceder más adelante a nuestro examen modificado, tendremos que guardar también nuestra secuencia didáctica en este botón que encontramos aquí, guardar y cerrar. Una vez que ya hemos guardado y cerrado nuestra secuencia didáctica, si vamos hacia abajo del todo veremos nuestro examen. Pero este examen se ha guardado en la secuencia didáctica. ¿Cómo accedo a él una vez modificado y guardado? Lo primero de todo es que si venimos a nuestro aula virtual, tendremos que actualizar la página y veremos cómo la secuencia didáctica que tenemos ya no es la original, sino que tenemos la secuencia didáctica que habíamos modificado. Y es en ella donde estará nuestro examen. Accedemos a ella, nos desplazamos hacia abajo del todo, donde teníamos el examen, y veremos también nuestro examen listo, modificado y preparado para que nuestro alumnado lo realice. Para que nuestro alumnado tenga acceso a este nuevo examen, lo que tendremos que hacer será añadirlo al aula virtual. ¿Y cómo lo añadimos al aula virtual? Pues de una manera muy sencilla. Hacemos clic en estos 3 puntos que tenemos aquí y le damos a añadir recurso a Moodle. Nos pregunta si estamos seguros de que deseamos añadirlo y le damos a aceptar. Seguimos las instrucciones como antes y nos dice, vale, ¿en qué curso quieres añadirlo? Como yo solo tengo un curso, solo me aparece este, pero si tenéis varios podréis elegir en qué cursos queréis añadirlo. Seleccionáis el curso y también tenéis que seleccionar la sección de dicho curso. Yo lo voy a guardar en general. Presionamos sobre añadir actividad y lo cerramos. Si ahora venimos al curso y volvemos a actualizar, vamos a ver cómo se nos ha preparado nuestro examen de la primera evaluación, los ecosistemas y el medio ambiente. Y si accedemos a él, dame un segundo, no me está dejando entrar. Vale. Aquí estamos. Venimos aquí. Vamos a intentar previsualizarlo desde la secuencia didáctica. Laura, perdón, nos pregunta Mar por el Telegram, seguramente nos esté viendo ahora, así que le mandamos un saludo, que si los exámenes generados con este generador, la nota que se queda en Moodle, ¿cuál es? ¿Si la mejor o la primera? Vale, la nota que se queda en Moodle siempre es la primera nota. Es decir, funcionan, aunque los hayamos editado, ¿vale? Y aunque lo hayamos modificado, funcionan exactamente igual que los otros exámenes que ya venían por defecto en Aula Planeta. El alumnado siempre va a poder hacer un primer intento, enviarlo y se va a guardar la nota. Y aunque luego puedan reintentarlo, la nota que se les va a guardar es la primera. Como comentábamos anteriormente que hizo esa puntualización David, si queremos que el alumnado pueda seguir intentándolo y tenga una nota diferente a la primera, deberemos añadir de nuevo el recurso y asignárselo a ese alumno para que lo pueda volver a realizar. Sí, además mencionar que como si queremos que el alumno tenga un entorno para practicar y podéis repetir varias veces actividades, ejercicios y demás relacionados con el contenido, que lo ideal es remitir al alumno al cuaderno de aprendizaje para que pueda practicar y consolidar su aprendizaje y luego ya enfrentarse a ese examen. Exacto. Bueno, y si no hay más preguntas, vamos a ver este examen que hemos modificado con todas las cosas que hemos añadido. Si recordáis, el examen, primeramente, lo voy a enseñar para que lo podáis ver. Voy a abrirlo. El examen solamente tenía 8 preguntas, ¿vale? Empezaban en este orden y no teníamos el recurso de la calculadora. Nosotros le hemos puesto una opción aleatoria, por lo tanto las preguntas salen desordenadas. Ya no tenemos 8, sino que tenemos de 1 a 10 preguntas y tenemos la opción de la calculadora. Si clicamos sobre el icono de la calculadora, nuestro alumnado podrá operar en mitad del examen a través de este recurso que le hemos añadido. Vamos a ver
si encontramos las... Vale, aquí lo tenemos. Por ejemplo, si recordáis, habíamos añadido una pregunta de clasificación que habíamos puesto terrestre y acuáticos. Aquí tenemos la pregunta tal y como nos ha quedado. Nuestro alumnado podrá trabajar con las opciones y podrá resolver esta pregunta que habíamos añadido y que habíamos personalizado. Vamos a ver si encontramos la siguiente. Esta es la... ¡Ay! Me la he saltado, la número 5. Esta pregunta también es la siguiente que habíamos añadido para este examen. Señala cuáles son los principales problemas ambientales de España y es de respuesta múltiple. Tenemos la imagen que había añadido como acompañamiento. Si la pulsamos, la vemos ampliada. Si recordáis, habíamos añadido 2 imágenes con un tamaño diferente. Y nuestro alumnado podrá seleccionar las que correspondan. Si os fijáis, incluso estas preguntas salen en un orden aleatorio, ni siquiera salen con el orden que yo había establecido, ¿vale? Una vez que nuestro alumnado contesta, vamos a contestarlo rápido y corriendo, a todas las preguntas, esta ya la tenemos, esta, la voy a dejar así y esto aquí. Podrá darle a corregir, le saldrá el feedback automático de la nota, le damos a aceptar y podrá ir viendo cuáles ha fallado, cuáles ha acertado. Como veis, la que hemos configurado de clasificación funciona correctamente sin ningún problema y podrán ir viendo tanto la solución como volver a reintentarlo. Como veis, aquí también salen las explicaciones que hemos añadido. Esta es una de las explicaciones que yo había añadido una vez que se le da a la corrección. Funciona exactamente igual que el generador de exámenes y los exámenes que os había presentado en un primer momento, lo único que es un examen personalizado. Vuelvo a la presentación donde estaba antes. David, no sé si ha surgido alguna pregunta más. No, de momento no. Genial. Bueno, ya hemos visto cómo, ya hemos visto todos los exámenes y los recursos de evaluación que nos aporta Aula Planeta para poder personalizar los exámenes con nuestro alumnado y además hemos visto cómo poder personalizarlos y hemos personalizado uno en vivo. Para terminar y no extenderme mucho más, simplemente quiero hacer un breve resumen de los contenidos que aporta Aula Planeta a Madrid 5E. En este caso tenemos recursos y contenidos curriculares tanto para alumnado como profesorado, que son recursos sueltos donde podremos buscar nuestros exámenes, secuencias didácticas donde tendremos que acceder para poder modificarlos, cuadernos de aprendizaje, que es material para el alumnado e incluso añadir asignaturas completas. Y por otro lado, aunque hoy no lo hayamos visto, pero recordaros que también hay una aportación de contenidos sobre el banco de contenidos, que es ese entorno seguro de indagación y consulta de información para que el alumnado pueda investigar, pueda buscar más información e incluso el profesorado completar toda la información que dé en su clase. Por último, recordaros que accedéis a nuestro canal de YouTube para poder ver muchísimos webinars anteriores e incluso formación, contenido ampliado. También sabéis que estamos a vuestra disposición, brindándoos la ayuda que necesitéis en el momento que necesitéis a través de sites, incluso a través de una plataforma donde podréis solicitar formación y de esta manera nosotros nos pondremos en contacto con vosotros. Mi compañero David os enviará el enlace a esa página web para que podáis solicitar la información que necesitéis. También, de nuevo, os vuelvo a invitar a que participéis al canal de Telegram para que podamos hacer una comunidad de profesorado comprometido con la digitalización de las aulas y recordaros el resto de redes sociales que tenemos como Twitter, Facebook e Instagram a las que os animamos a participar. Para terminar, nos gustaría que pudierais rellenar este pequeño cuestionario que es un feedback y una evaluación hacia nosotros y hacia el contenido de los webinars y los webinars en sí, si son de vuestro interés, si no lo son, que os echéis en falta. Para ello, mi compañero David os va a pasar un enlace por el chat, pero además podréis escanear este código QR o copiar este enlace en vuestro navegador. Además, si tenéis dudas,
podréis lanzarlas tanto por el canal de Telegram como por el correo electrónico de Aula Planeta, que es aulaplaneta@planeta.es, que también os va a pasar ahora mi compañero David por el chat. Espero que os haya gustado este webinar, que os sea de utilidad, que hayáis aprendido cómo poder modificar vuestros exámenes para adaptarlo a vuestras necesidades y a vuestro alumnado. Es un placer un día más estar aquí con vosotros y nos vemos en el webinar de la semana que viene, el martes, que si no me equivoco, es el webinar sobre empezar a trabajar con tu aula virtual, cómo personalizar el aula virtual con los recursos de Aula Planeta. Muchas gracias.